Vamos a ir a las Escrituras en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Dios bendiga a los cantores y Dios bendiga a los músicos, que son una gran bendición a nuestras vidas. Nos sentimos contentos de tenerles. Dios es bueno, hermanos. El libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra bella, Señor. Agradecemos esta bendición tan especial de estar reunidos, Señor, con nuestros hermanos. Permite que tu palabra sea de grande bendición en este día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tome su lugar dándole gracias. La vida de la iglesia se compone de algo importante, y es el poder del Espíritu Santo. La vida del cristiano no pudiera tener sentido, no tiene razón de vivir si en la vida nuestra no estaría el poder del Espíritu Santo con nosotros. La gran realidad es que la iglesia está compuesta por cada uno de nosotros que venimos a los pies de Jesucristo. Y al venir a los pies de Jesucristo nos convertimos en personas espirituales. Y para poder vivir la vida espiritual necesitamos algo importante. El Señor Jesucristo lo mencionó y lo dijo, que necesitábamos nosotros recibir el poder del Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es de tanta importancia para nosotros los cristianos en la vida nuestra? Es algo importante que debemos de entenderlos cada uno de nosotros, y lo vamos a explicar de esta manera. El libro de San Juan, capítulo 3, en el verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor está explicando de un nuevo nacimiento. Todos sabemos que cuando vamos a las aguas del bautismo, nosotros venimos y nacemos de nuevo a través de el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. Pero también nosotros entendemos que para poder entrar al cielo necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo.
Por eso el libro de los Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habían manifestaciones diferentes que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Biblia nos habla de cuando Moisés iba caminando por el desierto llevando las ovejas de su suegro. Dice la escritura que de repente Moisés miró, y él miró un árbol o un arbusto o una zarza que estaba ardiendo en el fuego. Ardía en llamas la zarza. Moisés mira el arbusto que está encendido, pero en aquellos lugares en el desierto el sol era tan caliente que de repente las cosas tomaban fuego, se encendían, la temperatura subía a un extremo extraordinario donde se quemaban las cosas. Era muy normal ver algo que se quemara en el desierto por causa del calor. Pero Moisés está viendo la zarza que arde. Lo extraño de esto es que no se consume, no se quema. Solamente está el fuego en la zarza en ese lugar. Entonces Moisés comprende que hay algo interesante en ese lugar que no es algo normal. Y se acercó Moisés para ver la zarza que estaba ardiendo en el fuego. Alguien da gloria al Señor Jesús. Cuando él se acerca de la zarza que está ardiendo, se oye una voz que le dice a Moisés: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Esa manifestación de Dios que se hizo en ese lugar, en esa zarza que ardía, pero no se consumía. El Espíritu Santo no se puede ver, no, nadie puede mirar. Es algo espiritual, es algo que nadie puede contemplarlo con los ojos naturales. El Espíritu Santo en esta manifestación de la zarza se manifestó como en forma de un fuego. La zarza estaba ardiendo en el fuego, pero no se consumía porque no era un fuego normal, era la presencia de Dios que estaba en esa zarza. Era la representación del poder de Dios, era la representación de un Dios vivo que nosotros servimos. Alguien le da gloria al Señor. Y cuando se acerca Moisés para mirar lo que estaba en la zarza, oye la voz de la zarza, sale una voz de la zarza que hablaba con Moisés y le decía: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. En otras palabras, el fuego del Espíritu de Dios estaba en esa zarza ardiendo. Era una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, en una forma que nosotros pudiéramos darlo a entender. No se ve, pero se puede sentir. Alguien da gloria a Dios. El Espíritu Santo no se puede mirar, no se puede tocar,
pero se puede sentir en la vida de nosotros y se puede mirar las manifestaciones en la vida de una persona que tiene el Espíritu Santo. Alguien da gloria al Señor. Esa manifestación estaba en la zarza. La zarza, para entenderlo, nosotros representaríamos esa zarza donde Dios utilizó este arbusto, este árbol para hablarle a Moisés de ese lugar. Y la zarza que estaba encendida en el fuego, de allí salía la voz de Dios hablando con Moisés. Moisés solamente ve el fuego, ve la llama, ve que está ardiendo, no ve más nada, pero oye la voz de Dios de en medio de la zarza ardiente. Y nosotros venimos a ser el tipo y figura de la zarza que ardía, porque cada uno de nosotros representaríamos esa zarza. Pero la zarza, si no arde, si no está el fuego encendido, no habrá voz de Dios de ese lugar. Paz de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces somos personas humanas naturales, que no hay manifestación de Dios en nuestras vidas. Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros caminamos normalmente como una persona que no tiene a Cristo. Sencillamente fuimos bautizados en el nombre de Jesús, pero no hay una manifestación de Dios en nuestras vidas. Lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar porque tenemos conocimiento, porque tenemos palabra, porque podemos hacerlo. Pero no es Dios hablando a través de nosotros. Paz de Cristo. Por eso es de tanta importancia que el cristiano entienda que después del bautismo, lo que continúa en la vida del cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Y para entender que alguien ha recibido el Espíritu Santo, la manifestación es que habla en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Nosotros tenemos que desesperarnos por recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie va a entrar al reino de los cielos. No, pues yo fui bautizado en el nombre de Jesús. Si no naciere de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Pues ya me bauticé, sí, pero necesita la llenura del Espíritu Santo en su vida, porque arriba en el cielo no entrará ni carne ni sangre, sino algo espiritual. Por eso cuando el Señor venga por su iglesia, los que tengan el Espíritu Santo y estén activamente, van a oír el sonido de la trompeta que va a sonar, porque es un sonido espiritual. La gente naturalmente que no tiene a Dios no lo va a escuchar. La gente va a desaparecer. Vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojo, dice la palabra del Señor. En un instante suenan las trompetas y nosotros subimos hacia los cielos, porque hay una transformación en la vida nuestra. El cambio en el momento en que el Señor nos recibe en las nubes para estar con Él para siempre. Alguien alaba al Señor Jesús. Miren, vamos a explicarlo mejor.
Allí estaba la zarza, estaba encendida en el fuego. El fuego representa el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y de la zarza sale la voz que habla con Moisés. Moisés, Moisés, quítate la sandalia. Y es que he mirado la aflicción del pueblo, he venido para que tú vayas a liberarlo. Dios está hablando con Moisés de la zarza, de la zarza, de la zarza. Pero note usted que cuando ya dejó de hablar con Moisés, el fuego se fue. Ya no se quedó allí. La zarza siguió siendo una zarza igual, normal. Cualquiera pudiera haber pasado otra vez por allí, y allí estaba la zarza donde habló Dios con Moisés. Pero es algo normal una zarza. ¿Qué hacía la diferencia de la zarza para que hablara con Dios de esa manera? El fuego que estaba allí encendido, el poder del Espíritu Santo. Si se va el fuego, esa zarza sigue siendo un arbusto. No tiene vida, no tiene nada, es normal. La diferencia de la zarza es que allí estaba el fuego de Dios. Si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos igual que cualquiera persona que no tiene a Dios. Somos igual. Sencillamente que hemos sido bautizados en agua y que tenemos un conocimiento de la palabra del Señor. Pero el poder de Dios lo necesitamos en nuestra vida. Alguien le da un aplauso al Señor. Miren lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos 19, 1 al 6. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Hechos 19, 1. Verso 2. Y le dijo, oiga bien, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Se acuerda que Juan bautizaba por arrepentimiento? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque no estaban bien bautizados. Se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía que había venido el Espíritu Santo sobre ellos? Porque hablaban en lenguas y profetizaban. El hablar en lengua no es un dialecto que se aprende a hablar. No, nadie puede enseñar a hablar en lenguas a nadie. No, esta es una manifestación del poder de Dios cuando viene sobre nuestras vidas. Toma nuestras vidas y comenzamos a hablar en otras lenguas. Dice la palabra, según el Espíritu nos dé que hablemos. No lo podemos inventar. Voy a ver si puedo aprender a hablar como el hermano. No, no se aprende. No. Cuando Pablo puso las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. O sea que necesitaron las dos cosas. Necesitaron ser bautizados en el nombre de Jesús
y necesitaron recibir el Espíritu Santo de Dios. Alguien da gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque el Señor dijo que si no, no podemos entrar al cielo. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Pues todos los que estamos aquí anhelamos entrar un día a la patria celestial. Pero para poder entrar, el Señor dijo que era necesario nacer de agua y del Espíritu. Y del Espíritu. Ahora, el enemigo va a buscar la manera de que usted como cristiano nunca reciba el Espíritu Santo. Nunca lo reciba. Y lo va a tener conforme, diciéndole: si vas a ser salvo, no te preocupes, si vas a ser salvo. La Biblia no da opción para que nosotros nos confiemos de esto. No, el Señor solo lo dijo claramente, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Pero para poder entrar a esta dimensión de ser salvo, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Entonces tenemos cristianos en la iglesia que por muchos años están y nunca han recibido el Espíritu Santo. Y ellos dicen: yo estoy bien, porque no pecan, porque no fuman, porque no toman, porque no hacen nada malo. Están bien, pero no han recibido el Espíritu Santo. Le hace falta la llenura. Es como si nosotros viéramos la zarza allí sin el fuego. No hay vida, no hay nada dentro de ella, no existe nada. Necesitamos entonces entender: el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestras necesidades. Efesios capítulo 6 verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es eso de súplica en el Espíritu? ¿Qué es? Usted va a orar, se encierra en su cuarto, usted ora: Señor, bendice mi familia, bendice la iglesia. Usted está hablando, orando normalmente. Usted está en una dimensión en la que usted está orando normalmente. Pero ¿qué es una súplica en el Espíritu? Es cuando usted le permite al Espíritu Santo tomar el control de su vida, y ya usted comienza a orar en otras lenguas según el Espíritu de Dios le dé que hable. Esa es súplica en el Espíritu. Porque si nosotros oramos normalmente, pues sí tiene sentido la oración, pero usted está seco y vacío. No siente nada. No. Mire, cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, y muchas veces la manifestación del Espíritu se da aquí en nuestra iglesia, la persona después nos llama y nos dice: es que cuando entré aquí sentí algo en mi vida que nunca había sentido y me dio ganas de llorar. ¿Qué es lo que pasó?, me dice. ¿Por qué me dio ganas de llorar? Pero no me dio ganas de llorar por un problema, por una necesidad, sino porque sentí algo dentro de mí. Es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en nuestras vidas es paz en nuestro corazón, es alegría, es felicidad. No se puede explicar la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, no lo podemos explicar. Solo sabemos que es un gozo inefable.
no es un gozo porque tengo plata. No es un gozo porque estoy con mi familia. Es algo totalmente diferente. Es una gloria, es una manifestación sobrenatural que desciende desde la cabeza hasta las plantas de los pies, que usted no puede explicar qué es eso. Entonces, la persona que no ha recibido el Espíritu Santo ve a alguien moverse, llorar, gritar, tirarse en el suelo y dice: es un total desorden, porque nunca ha sentido lo que hay dentro del Espíritu de Dios. Nunca ha podido llorar de la gloria del Señor en su vida. Nunca se ha manifestado el poder de Dios en la vida de él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué saltamos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué corremos? Porque lo que está dentro de nosotros es mayor que lo que es esta carne. Y esta carne no puede sujetar la gloria de Dios. Entonces la gente que no ha recibido el Espíritu Santo critica, habla y dice: no es posible que eso sea de Dios, que la gente corra, que la gente salte, que la gente grite, que la gente llora. No a todos nos toma el Espíritu de Dios igual. No. Hay gente que se llenan de la presencia del Señor, callados, se gozan. Allí están hablando en nuevas lenguas. No lo ve usted corriendo, saltando, gritando, tirándose al suelo. Es que Dios trata con nosotros de diferentes maneras. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba. Dice la Escritura, amados hermanos, que vino como un estruendo, como de un viento recio que soplaba. O sea, algo que no estaba en el momento que ellos estaban clamando anteriormente. Fue algo que sopló, una brisa, algo de repente vino, pero fue un estruendo, dice la Escritura. En el libro de los Hechos capítulo 2, en el verso 1, en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. No sé, de los que están aquí, muchos son jóvenes, tiernos. Pero cuando sucedió el terremoto del año 92 fue, ¿verdad? Muchos somos testigos de lo que sucedió. ¿Qué se oyó antes del temblor o del sacudión? Se oyó una brisa, un sonido que venía como un zumbido. Y de repente se sacudió la tierra con violencia. Esto sucedió en el día de Pentecostés. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo, se oyó un sonido. Ellos eran 120. Aquí habemos más de 120. Eran 120 los que estaban reunidos. Y dice: y de repente de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es algo que para que lo podamos entender. ¿Sí me entiende? Cuando dice como de fuego,
es para que nosotros se nos venga a la mente una llama que está ardiendo, la misma llama que estaba ardiendo en la zarza allá en el desierto, es la misma llama representativa en el fuego aquí en el día de Pentecostés, asentándose sobre cada uno de ellos. Paz de Cristo, hermanos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. O sea que cuando el poder de Dios vino sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ahora mire lo que dice aquí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, otra vez está ya la manifestación de Dios y se hizo un estruendo terrible en ese lugar. ¿Por qué se hizo un estruendo terrible? Porque había bajado el poder del Espíritu Santo sobre ellos y se había manifestado el poder del Espíritu Santo en ellos. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar? A cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido, partos, medos, elamitas, y todo lo que dice ahí, todo lo que habla allí, hermano, es que la gente vino a ver qué había pasado en ese lugar. Dice el verso 12: estaban atónitos, perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, una bebida que embriagaba. Están borrachos. Porque había un desorden allí. Había una manifestación de la gloria de Dios. Se formó un desorden. Unos gritaban, otros lloraban, otros saltaban, otros se tiraban en el suelo. Alguien da gloria al Señor. Hermanos, no podemos permitir que la gente nos quite el gozo del Señor. Porque muchas veces nosotros estamos en nuestro asiento y sentimos el impulso del Espíritu Santo como deseo de correr. Y dice usted: ¿cómo voy a correr? ¿Qué van a decir de mí? Van a pensar que estoy loco. ¿Qué van a decir de mí si me tiro en el suelo? Es lo que dice aquí, que algunos burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y que dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Alguien alaba la gloria del Señor. Miren, hermanos, si el Espíritu de Dios en nuestras vidas es lo que nos da gozo, es lo que nos da alegría, es lo que nos da esperanza, es lo que da que la fe nuestra se aumente, es todo en la vida del cristiano. Si usted entonces se pregunta: ¿por qué hay cristianos amargados, tristes, acabados, arruinados,
como que no tuvieran a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está el poder del Espíritu Santo en sus vidas. No. Por eso el Espíritu Santo de Dios, cuando está en nuestra vida activamente, en el poder grande en nuestras vidas, entonces nosotros no podemos explicar lo que hay dentro de nosotros. La gente no nos va a entender lo que nosotros decimos, porque es muy grande, no se puede explicar. Por eso el que no tiene el Espíritu Santo se puede pelear con quien sea. Alguien le gritó, él también le grita. ¿Por qué? Porque no tiene nada de Dios. Es normal, es un hombre normal. Si le ofenden, él también ofende. Si le gritan, él también grita. Si hacen cosas raras, él también hace cosas raras. Porque no hay nada que lo pueda detener. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y vamos a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, el poder de Dios se activa en nosotros de una vez. Y cuando alguien nos grita o nos dice algo y nosotros queremos responder, el Espíritu Santo le dice a nosotros: no lo hagas. Primera vez el Espíritu Santo dice: no lo hagas. Lo sentimos fuerte. Pero es que me gritó y me dijo algo que no me gustó. Y le quiero decir otra vez, el Espíritu Santo le dice a uno: no lo haga. Yo soy el que peleo por ustedes. Ustedes deben de estar tranquilos. No se molesten por eso. El Espíritu Santo controla el carácter del cristiano. Paz de Cristo, hermanos. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a orar a la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos da a entender cosas extraordinarias en nuestro corazón. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros hace lo que nosotros no podemos hacer. Antes de que recibieran el Espíritu Santo, les pregunto a ustedes: ¿quién era Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Quién era Pedro? Era un hombre que se peleaba con todo mundo. ¿Se acuerdan que iba el Señor con ellos, con los discípulos, y no lo querían dejar pasar en cierto lugar? Y Pedro ya era cristiano, pues era discípulo, ¿verdad? Ya era cristiano. Y cuando no lo dejan pasar, sacó su machete y le tiró un golpecito a uno de los soldados, que le llevó toda la oreja. Pum, cayó la oreja del soldado. Es lo que dice la Biblia. No era que le iba a volar la oreja, le iba a volar la cabeza a Pedro. Porque Pedro era un hombre rudo, un hombre bravo, un hombre arrancado que no se dejaba de nadie. ¿Quién es este que no nos deja pasar aquí?, dice Pedro. O sea que todavía cargaba la espada. Hay hermanos que vienen a la iglesia y todavía guardan. ¿Y para qué anda eso ahí, hermano? Por cualquier cosa. ¿Qué cosa? Ya usted es cristiano. Usted tiene a alguien que lo defiende. Se llama Jesucristo. Usted no puede actuar como el mundo actúa. Ya somos diferentes. El que tiene a Cristo lo tiene todo y no necesita pelear con nadie. Y por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda esa espada. Porque está hablando con un hombre carnal. Pedro es un hombre carnal, pues le quiso volar la cabeza. El Señor se agachó, agarró la oreja del soldado y se la puso otra vez. Vamos para adelante, Pedrito, las cosas no son así. Hermanos, la gente que no tiene el Espíritu Santo, hay que estarlo aconsejando, hay que estarle ayudando, hay que estarle diciendo, porque ellos no tienen nada de Dios.
Cualquier cosita que alguien le diga, ya se obstinan, ya se ponen bravos, ya se molestan, ya quieren pelear. En la casa con la señora ni lo aguanta. Paz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué anda peleando con la señora? ¿Cómo va a pelear con la señora a quien ama, a quien la estima? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo la va a ofender? ¿Cómo la va a maltratar? No tiene el Espíritu Santo. No. Entonces es una persona normal, no tiene a Dios. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces vemos la transformación de Pedro. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en ellos, el poder del Espíritu Santo hizo algo increíble en la vida de Pedro. Dice, miren lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 2. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien podían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que estaban en el templo. Verso 3. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ya no es un hombre carnal, no, ya es un hombre de Dios, que tiene el poder del Espíritu Santo. Le dijo Pedro: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro ahora? Tenía el poder del Espíritu Santo de Dios para que este cojo enderezara sus piernas y volviera a estar en la vida normal. Y el hombre entró al templo corriendo, saltando y alabando y glorificando al nombre del Señor, porque Pedro dijo: de lo que tengo te doy. Era el poder de Dios que estaba en Pedro para hacer obras maravillosas. Eso no estaba antes en Pedro. No. Esto vino después de recibir el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Hechos 5:3. El Espíritu Santo nos da discernimiento a nosotros. La gente viene con nosotros y nos dice un montón de mentiras. Dentro del corazón nuestro está el Espíritu Santo y nos dice: no le creáis, es pura mentira. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La gente no puede mentirnos. Hay discernimiento de espíritu en aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que nos da poder. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope,
Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde estaba rodeado de todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Había poder de Dios en la vida de Pedro, porque había recibido el Espíritu Santo. Hechos 5:15. Tantos que sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en las camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de la ciudad vecina venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ese hombre rudo, ese hombre que era violento, que era amargado, que no tenía compasión de la gente, se transformó en un instrumento de Dios, porque recibió el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hay que hacer para recibirlo? ¿Qué hay que hacer? Los que no lo tienen, ¿qué hay que hacer para recibirlo? Usted nunca va a recibir el Espíritu Santo: Señor, lléname de tu Espíritu. Nunca lo va a recibir. Hay que pagar un precio. Usted no puede dejar de pedir algo que es tan importante en la vida nuestra. No lo puede dejar ni siquiera un día. No. Si verdaderamente anhelamos el Espíritu Santo, todos los días y a cada momento en nuestras vidas debemos de estar pidiéndole, porque el que lo pide, lo recibe de parte de nuestro Dios. El Salmo 42, verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Mi alma tiene sed de estar con Él. El que no tiene el Espíritu Santo, le cuesta muchísimo orar. Muchísimo. Va a orar, se arrodilla, ya no siente nada, ya se le terminaron las palabras, se para y es como si no hubiera orado. No siente nada, está vacío, está seco. Se pone bravo, dice: no sé por qué a otro Dios les escucha y a mí no me escucha. Es porque nosotros necesitamos tener hambre y sed del Espíritu de Dios. Mi alma tiene sed. Deje de tomar agua por 3 días y usted sentirá la angustia y la necesidad de tomar un poquito de agua. Y hasta que la toma se sacia y usted dice: qué rica esta agua. Así debe de ser el que desea la presencia del Señor. Llorar en la presencia de Él, decirle: Señor, te necesito, no puedo vivir sin ti. Yo necesito de tu presencia.
no puedo estar seco y vacío. Y algunos que lo tienen, que lo recibieron en algún momento, pero solo viven del recuerdo. Ay, yo me acuerdo que lo recibí en tal año, pero nunca más ha habido manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la vida de él. Entonces, al igual andan amargados, andan tristes, andan afligidos, andan sin esperanza, andan sin vida, andan preocupados, andan desesperados, porque lo único que nos puede ayudar a nosotros es el poder del Espíritu de Dios. Cuando usted se sienta seco y vacío, cuando usted se sienta con preocupación, con problema, usted se va a la presencia del Señor. Cierre su cuarto solo allí y derrame su alma delante del Señor. Y la gloria de Dios lo invadirá a su vida y se levantará con nueva fuerza. Nueva fuerza. Ya no verá las cosas como problemas, la verá como Dios que ve, el que soluciona los problemas. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero invitar a aquellos que desean recibir el Espíritu Santo. Aquellos que desean recibir. Hoy se enciende el fuego en el altar. Una iglesia lista para avanzar con visión, pasión y unidad. Monte Oreb se vuelve a levantar.